Toño es sobreviviente de maltrato y abuso infantil. Él creía que su padrastro vendría a darle la imagen paterna que no tuvo, pero lo que recibió fue maltrato y abuso. El maltrato fue tal que podemos considerarlo un sobreviviente. Además, parte de los dolores de su vida es el abandono e indiferencia por parte de su mamá. No te pierdas esta historia. Te hará cuestionarte muchas cosas. Esto es Libro Abierto. Dinos tu nombre, edad y a qué te dedicas. Soy Toño, tengo 29 años. Actualmente soy responsable comercial en una empresa de transporte vertical, por llamarlo de alguna forma. ¿Cuántos hermanos tienes? En total somos tres, medios hermanos, ¿no? Todos, pero tres, que es mi hermana, la más grande, tiene 37, y luego sigo yo de 29 y la más pequeña tiene 19. O sea, nos llevamos casi 10 años entre los tres, ¿no? Cuéntanos de quién es tu papá biológico. Lo poco que sé de él, ¿no? O sea, sé de él lo mismo que de química, o sea, casi, casi nada. Se llama idéntico que yo. O sea, él es también Antonio, que tendrá ahorita a lo mejor unos 56 años tal vez. Yo lo dejé de ver desde que tenía 2 meses, ¿no? Bueno, al menos lo que me platica mi mamá. Prácticamente estaba embarazada mi mamá y estaba embarazada también otra persona al mismo tiempo de él, ¿no? Mi mamá sabía perfectamente que era la otra persona, que no era ella la oficial, lo aceptó, esta persona nos dejó, o sea, no supimos de él. Yo, el primer recuerdo que tengo de él, que será como a los 10 años, que le pregunté a mi mamá, oye, debo de tener papá, ¿no? O sea, en algún momento ya lógicamente razonando, venimos de un papá y una mamá, ¿quién es mi papá, no? Entonces mi mamá lo que hizo fue agarrar el teléfono y me dijo, ese es el número de tu papá, habla con él, márcale, ¿no? Tu mamá nunca te habló de él. Ni mal ni bien, nunca. Tomo el teléfono, le marco, ¿quién es? Y soy tu hijo, soy Toño. Y lo primero que recibí de él, sus primeras palabras después de 10 años de no verlo, fue culpar a mi mamá de todo, ¿no? Es que tu mamá nos separó y yo te busqué, pues yo vivía en Aguascalientes en ese entonces, toda la relación de mi mamá con él fue en la Ciudad de México, en el Estado de México. Ahora me da risa, en su momento lo creí, ¿no? Pero te busqué por todo Aguascalientes. O sea, pregunté primaria por primaria dónde estaba mi hijo y tu mamá te escondió, nos separó, ¿no? Entonces mi mamá estaba en altavoz, entiendo ahora que por ser un niño, creo que lo puso en altavoz muy bien, me arrebató el teléfono y le dijo, tu hijo nada más quería saber de ti, creo que no había por qué decir nada más que cómo estás, y ya, colgamos la llamada, ¿no? Y la próxima vez que supe de él fue como a los 15 años, lo vi en una fiesta, porque él es cantante, ¿no? En un grupo versátil. Por azares del destino lo vi en una fiesta, ¿no? Entonces, él se acercó a mí, porque yo iba con mi mamá, y me dijo, ¿sí sabes quién soy? Y yo, obviamente sabía quién era, ¿no? Le digo, no, soy tu papá. Y le dije, no, es que yo no tengo papá. No, es que sí, bueno, soy de sangre tu papá. Y, ah, bueno, no, de sangre podrá ser, mucho gusto, pero no me interesa hablar contigo, ¿no? Fue la segunda. La tercera vez hice una catarsis en mi vida, lo busqué, estoy hablando de hace 2, 3 años, o sea, no tiene mucho. Lo busqué, lo cité en una plaza comercial, quería verlo y perdonarlo. Creo que todos merecen el perdón en algún momento de su vida. Lo vi como a 200 metros de distancia más o menos, nunca me acerqué. Lo dejé plantado, me marcó y no me acerqué. ¿Por qué? Por alguna razón quería llorar. Creo que la gente te vea llorar es un privilegio, ¿no? Que no le puedes dar a todos. Y pues creo que él no se lo merecía. O sea, porque no lloraba por él, sino por la ausencia, ¿no? Entonces, no quería que él se atribuyera eso de lloro por mí, ¿no? No quería que lo malinterpretara. Sentí que no estaba listo tampoco. Hoy creo que no estoy listo. Creo que no sé si lo estaré. Prácticamente, a lo mejor es un pensamiento muy cruel, pero
espero el momento en que me hablen que falleció y iré a dar el perdón tocando la caja y ya, ¿no? Pero antes no creo verlo, la verdad. Y entonces, ¿tú crees 100% en la versión de tu mamá? ¿No cuestionas nada de lo que ella te ha dicho? ¿O lo que te dijo tu papá? ¿No le crees a él lo que él te dijo? No le creo a ninguno de los dos. No le creo a ninguno de los dos. No sé la verdad, no me interesa ya saberla, pero no le creo ya a ninguno de los dos. No sé, solo ellos saben qué pasa. Puedo entender que como hombre ya lo hayas superado, Sí. pero ¿de verdad no sientes una curiosidad de saber algo más de tu papá? ¿Por qué? ¿Que te explique algo? Sino por él, por ti. Sí. Sí me gustaría, ahora sí que curiosamente, entrevistarlo, ¿no? Y creo que la única pregunta sería ¿por qué? Esa sería la única pregunta y groseramente diría, ¿por qué te faltaron, y perdón la expresión, ¿por qué te faltaron tantos huevos para, olvídate el dinero, ¿no? O sea, con 2 abrazos me hubiera conformado en vez de 500 pesos, ¿no? Creo que sería el por qué, o sea, ¿por qué no estuviste cuando te necesitaba, ¿no? Ya después ya no. ¿Y tienes miedo de la respuesta? Hoy ya no. Hoy ya no. Creo que con lo que he pasado y todo lo que he sobrellevado, es complicado ya que algo tan sencillo como eso me haga caer. Algunos años atrás tal vez sí, vulnerable. Hoy creo que ya no. ¿No? Creo que me da miedo porque creo que me envenenaría más yo, mi ser, mi corazón, ¿no? Con su respuesta. Y porque aparte sé que tal vez no le creería, ¿no? Entonces no le veo caso. O sea, no le veo ningún caso, pero miedo no es. Bien. ¿Hay algo más que quieras decir de tu papá biológico? Pues no, nada. Es que no tengo mucho que decir de él, en realidad. ¿Algo que Nunca sientas? Si estuvo. ves este video, ¿te gustaría decirle algo? Que en su momento me hizo falta, sí, mucha falta, ¿no? O sea, cuando era niño me cuestioné muchas veces el por qué no estaba, ¿no? Y faltaba quien me defendiera. Pero, pues que nada, que esté tranquilo, ¿no? Que esté tranquilo, que tampoco es necesario que me busque, porque no quiero verlo, y que tampoco espere que yo lo busque, ¿no? Porque yo creo que ha de ser feo también vivir con la incertidumbre de algún día me va a hablar mi hijo, ¿no? Y tampoco lo espere porque no va a llegar ese momento, pero que esté tranquilo, ¿no? Que al menos ahorita en mi corazón, en mi alma, no hay rencor, no hay enojo, no hay nada. Habrá dudas, pero nada más, ¿no? Y para que esa duda no se convierta en algo más, mejor creo que es la paz estar así. Toño, platícanos cuántos años tenías cuando tu mamá se casó con tu padrastro. Yo en el kinder tendría 4 o 5 años, a lo mucho. ¿Y cómo llegó a sus vidas? Nosotros vivíamos en Aguascalientes. Éramos una familia chiquita porque era mi mamá, mi abuelita, yo y un tío, viviendo en la misma casa. ¿Tu hermana mayor? Ya no estaba. Todos nosotros somos de diferentes papás, ¿no? Cada quien tiene su papá. Mi hermana mayor decide irse con su papá a Estados Unidos y entonces me quedo yo y mi mamá, ¿no? ¿A los cuántos años decidió tu hermana irse? A lo que me han contado, porque pues, yo estaba muy pequeño, pero tendría yo como un año, ya tendría yo creo como 11 años, más o Ahora, menos. está súper chiquita y Sí. ya se quería ir a vivir con su papá. Se fue con su papá. Mi mamá trabajaba despachando gasolina en una avenida importante de Aguascalientes y mi abuelita tenía una cocina económica, ¿no? Un comedor. Vivíamos muy cerca de un destacamento de policías. Él era policía. Pues empezaron a ir a comer ahí y mi mamá lo conoció ahí. Ahí se conocieron ellos dos. Empezaron a salir. Obviamente era muy niño y él empezó a ir por mí al kinder, así, ¿no? O sea, ¿Te acuerdas? sí, me acuerdo perfecto de todo. Me acuerdo porque me emocionaba que fuera por mí al kinder, ¿no? Esa ausencia como del papá, pues yo creo que, o sea, ahora lo relaciono como que, qué padre, ¿no? Viene por mí un varón, ¿no? No mi abuelita, no mi mamá, viene un varón por mí, ¿no? Todo era felicidad, ¿no? Era una persona muy linda conmigo y me cuidaba y me procuraba y mi mamá pues ya
tenía alguien con quien estar, ¿no? Y empezó a convivir un poco más con mi abuelita y se empezaron a dar las cosas. Al no tener papá, ¿te ilusionaste con la idea de que él fuera la imagen paterna cuando empezó a estar con tu mamá? Sí. ¿Y crees que por al menos un breve tiempo logró ese cometido? Sí, hasta mis 17 años. Es muy extraño. Es extrañísimo porque nos fuimos a vivir, nos salimos de casa de mi abuelita porque él, me imagino que le dice a mi mamá, vámonos a vivir juntos a otro lado. Nos vamos a una colonia de Aguascalientes. Es donde ya todo se fue a la... O sea, todo cambió. Él tuvo otro matrimonio. Desde ahí fue un tormento porque tiene otras hijas de su primer matrimonio. Entonces esa convivencia... Él tenía muchos problemas con su expareja, ¿no? Problemas que al final llevaba a nuestra casa. Entonces era como que voy y quiero ver a mis otras hijas, pero no me lo permiten y entonces me encargo y llego y me desquito de este lado, ¿no? Eran gritos, o sea, gritos con groserías, ¿no? O sea, si era un chingo de madre, si es una pendeja, ¿no? Cosas así, ¿no? Que en su momento yo de niño, ya tendría yo pues entonces 6 años, 7 años, me espantaban, ¿no? Pues me espantaban por el tono de voz y este güey era un monstruo de 1,80 m, ¿no? Y mi mamá 1,50 m y pues me espantaba bastante, ¿no? Además de que de por sí desde muy niño, hasta antes de su llegada de él, siempre tuve una madre muy ausente. ¿Por qué? Porque trabajaba. Hasta ese punto la disculpo, porque trabajaba y no había de otra, había que comer, ¿no? Está bien, como mamá soltera creo que tienes una chamba importante. Mi abuelita fue mi mamá y será mi mamá por mucho más tiempo. Y cuando ya están los dos juntos, dije, bueno, ya habrá menos ausencias, ¿no? Porque ya hay un hombre que provee, que se fue peor, ¿no? O sea, hubo mucha más ausencia y yo vi... ¿Por qué hubo mucha más ausencia? Mira, el recuerdo que más tengo yo de soledad es que yo iba como en cuarto de primaria, yo creo. Vivía como a 20 minutos caminando de la primaria, pero yo me iba solo a la primaria ida y venida. Yo llegaba a la primaria, salía de la primaria, me dejaban unas llaves, llegaba a la casa y la instrucción era llegas, te metes, cierras con llave y guardas las llaves. Entonces yo vivía encerrado en una casa, todos los días, todo el tiempo, ¿no? ¿Tú solo? Yo solo. Pero entonces tu mamá seguía trabajando igual. Sí, hasta ese momento seguía trabajando, siempre trabajó, pero no estaban, nunca estaban, ¿no? Hasta ese momento creo que estaba mejor esa soledad, ¿no? Porque no había nadie y pues sí, ¿no? Estaba yo solo, de hecho me acuerdo que teníamos barrotes como en una ventana que daba a la calle, entonces había niños jugando todo el tiempo afuera, yo estaba solo desde las 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces me acuerdo que había niños afuera y entonces entre que pasaban y se burlaban, entre que pasaban y me veían y demás, yo les regalaba la despensa del refri para que se quedaran conmigo en la ventana. Como, no te vayas, ¿qué quieres? Jamón, ¿no? Leche, ¿no? Era la única forma en que podía tener a la gente ahí como que conmigo, ¿no? Y no sentirme solo. Entonces hubo muchas más ausencias, pero cuando estaban no dejaba de ser ausencia porque ellos eran alcohólicos. Ellos bebían desde el jueves hasta el lunes, día y noche. O sea, empezaban al mediodía y al mediodía del día siguiente se paraban para seguir tomando, ¿no? Y en el inter de las madrugadas eran gritos, eran reclamos, eran un no, tú pendejo, no, tú chingada madre. Y entre mariachis y música había desgracia y angustia, ¿no? Una mezcla muy, muy, muy extraña. Con el tiempo se me fue haciendo relativamente normal. Había todo, o sea, este tipo se drogaba. ¿Tú lo veías drogarse? Lo vi un par de veces lo vi. Ahora entiendo que era cocaína, en ese entonces no lo entendía. Y esa fue la razón de la primera agresión hacia mi mamá. Estaban bebiendo, se metió al baño, yo estaba acostado en la cama, no durmiendo, no dormía. Y recuerdo que empezaron a gritarse, pero un poco más elevado de lo normal. Entonces yo salí tontamente en ese momento con la idea de, bueno, por si algo pasa, defiendo a mi mamá, ¿qué iba a hacer yo? Nada, ¿no? Y veo que mi mamá trae algo en la mano y le dice, es que otra vez te estás metiendo tus porquerías, y es un cabrón y no sé qué, y lo aventó a la taza del baño. Bueno, este güey se le metió el diablo. Se le metió el diablo, agarró a mi mamá como del pecho y la aventó contra la pared, ¿no? Pero me volteó a ver
Era una casa de Infonavit, 2 cuartitos pegaditos, y, o sea, no había mucho que esconder, ¿no? Entonces me vio, dejaron de tomar, creo que fue la primera vez que dejaban de tomar temprano. Fue la primera agresión que yo vi y mi mamá llorando. Mi mamá dijo, creo que está seca porque lloró hasta más no poder muchos años, ¿no? Pero no te dijeron nada. O sea, Nada. ahí paró y no te dijeron nada. Nada, nada. Solamente paró, vete a acostar, vete a dormir. Me metí a mi cuarto y ya, ¿no? Por alguna extraña razón, él comienza a trabajar menos. Entonces tenía más tiempo libre. Es donde todo empeora porque estaba mucho tiempo conmigo. Mi mamá trabajaba en el centro de Aguascalientes y él estaba conmigo en los días o a veces en la noche o así, ¿no? Rolaba mucho. Empezaron las agresiones contra mí. Yo tenía 8 años, yo creo. Y la primera fue porque me mandó por unos cigarros a la tienda, algo así. Y yo regresé a la casa. Teníamos un comedor hexagonal con orillas de vidrio y madera. Algo pasó. No me acuerdo qué pasó. Me agarró a golpes y a patadas, así, literal, o sea. Me avienta en la mesa, me abro la cabeza de aquí, ¿no? Así, pues, empieza a sangrar y no sé qué. Cuando ve eso él, se espanta, ¿no? Como de, chin, creo que ya le pegué de más, ¿no? Y me dice, levántate, no sé qué, ¿no? Y me puso chocolate, una mezcla ahí medio extraña casera en la cabeza. Y me dice, no le vas a decir nada a tu mamá, ¿no? Dile que fuiste a la tienda y que pues, te caíste en la banqueta y te pegaste, ¿no? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Cómo? O sea, siempre me regañas, ¿no? ¿Qué quieres hacer hoy? Vamos al cine. Vamos a ver Mulan. Y yo dije, órale, pues está bueno el deal, ¿no? O sea, nunca he ido al cine contigo, ¿no? Creo que por alguna extraña razón ya me quieres, ¿no? Fuimos al cine, me llevó al cine, me compró lo que quise. Yo llegué contentísimo a la casa y entonces cuando mi mamá me pregunta, ¿qué te pasó? Pues fui a la tienda y me caí y me pegué en la cabeza ¿pero estás bien? Sí, me llevó al doctor y todo bien. Ok. Y ya, ¿no? Creo que fue un error porque se volvió más cotidiano. O sea, ya era algo como que, ya es la hora de pegarte, ¿no? Eran castigos como, digo, no sé, ¿no? Era policía, ¿no? A lo mejor así lo castigaban en la academia o no sé, pero yo no podía llegar con los zapatos sucios, por ejemplo. Yo era un niño, ¿no? O sea, tenía 10 años, ¿no? O sea, yo quería jugar en la escuela, ¿no? Entonces, yo llegué una vez con los zapatos sucios, me metí una maestra, ¿no? Y me dijo, es la última vez que llegas con los zapatos sucios. A la escuela se va a estudiar, no se va a jugar. Y él tenía, como buen policía, como 15, 10 pares de zapatos negros, ¿no? Me dijo, vas a bolear todos mis zapatos. Pero como bolero, o sea, no con nugget, no. Crema, cepillarlo, la franelita. Y qué miedo que me quedaran mal, porque era una chica segura, enseguidita. En segundo preprimaria, primero de primaria, yo sabía leer y escribir como cantante. Pero fue un aprendizaje por miedo, porque él se sentaba conmigo en el comedor y me decía, lee. Entonces, si yo me equivocaba, me pegaba como con una tablita en la cabeza. Me dolía horrible, ¿no? O si me equivocaba al escribir, me pegaba en los nudillos con el lápiz. Entonces, yo quise aprender, ¿no? No quiero que me estés pegando, ¿no? Entonces, yo quería aprender. Solo una vez reprobé materia en la primaria. Fue la muerte porque llegué a la casa, me puso tabiques en las manos. En el patio, 2 de la tarde, un sol impresionante. Así, ¿no? Así. No sé cuánto tiempo, no sé. O sea, para mí fueron días. Pero él roncaba mucho. Su ronquido era muy peculiar. Entonces yo en una de esas escuché que roncó, ¿no? Entonces me confié, solté el tabique, o sea, me pegó con el tabique, ¿no? Porque solté el tabique, ¿no? Solté los tabiques, yo vi que ya estaba anocheciendo. ¿Y por qué? Porque ya iba a llegar mi mamá, ¿no? Entonces, pero nada de esto nunca se lo dije a mi mamá. Nunca. No sé si por miedo, más bien sí era miedo. Era miedo de que, bueno, si le digo, pues me va a pegar, ¿no? O qué tal y le pega a mi mamá. Entonces, nunca se lo conté. No, nunca se lo conté. Creo que hubo 2 momentos cumbres de
de maltrato en la niñez. Fuimos a comer con mi mamá al centro, porque estaba trabajando y él no. Yo tuve como un trastorno alimenticio en la niñez. No quería comer. No quería comer. Me quedaba dormido en la mesa, ¿no? Y él me regañaba, ¿no? ¿Por qué no comes? Come, ¿no? Y mientras estaba mi mamá, era un regaño, sí fuerte, pero como una mirada de amenaza, ¿sabes? Como de, es que sabes lo que te va a pasar si no me haces caso, ¿no? Entonces esa vez yo no quise comer. Simplemente fui rebelde y no quise comer. Nos subimos al coche, nos despedimos de mi mamá. Yo iba en el asiento del copiloto y me dijo, pon la cabeza en el tapete del coche. Y yo, ¿cómo, no? Entonces yo no lo hice no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo, cómo me lo estaba pidiendo, ¿no? O como para qué. Entonces con la mano así abierta me pegó aquí, como la parte de la oreja, zumbó todo así, una fuerza, tenía mucha fuerza, ¿no? Yo era un niño, estaba bien delgadito. Puse la cabeza en el tapete y me fue dando patadas todo el camino hasta la casa. Y la respuesta fue, porque no había comido, ¿no? Creo que llegamos a la casa, me pegó, o sea, mucho rato. Y me fui a dormir. Y pues, sí tenía como moretones, ¿no? Marcas. Y yo se lo conté a uno de mis tíos. Se lo cuento y él va a hablar con mi mamá. Y le dice, es que la estás cagando, carnal, ¿no? El niño no está bien. Y lloro no por los golpes, ¿sabes? Sino por la respuesta de mi mamá, que fue, pues llévatelo. Y yo así de, ¿cómo? O sea, te acaban de decir que me pegó. Y lo más fácil para ti es, pues llévatelo. Me fui a vivir con mi tío como un mes, más o menos. Un cuartito muy chiquito porque todavía era soltero mi tío. Trabajaba en una taquería. No tenía mucho dinero, ¿no? Pero fue el mes más feliz de mi vida. Después regresa por mí ella y le dice a mi tío, ¿no? Ya cambió. Ya cambió, ya lo entendió. Creo que ya no me volvió a pasar, ¿no? Mi tío todavía le dijo, mira, déjamelo. Ya déjamelo, yo me lo quedo y pues, ya tú haz tu vida, ¿no? No, es que es mi hijo y bueno. Me fui a vivir otra vez con ellos. Al día siguiente que mi mamá se va a trabajar, me volvió a golpear, ¿no? Y por el hecho de, pues, haber contado que me pegaba. Fui creciendo y la violencia continuaba. A mi mamá ya habían pasado un par de ocasiones que le había pegado, pero yo no podía hacer nada, ¿no? O sea, me ganaba en fuerza, me ganaba en tamaño, me ganaba en todo, ¿no? O sea, yo no había forma de que yo pudiera hacer algo por ella. Creo que lo más fuerte que pasó, él estaba muy alcoholizado, muy alcoholizado. Llegó como de una fiesta, no sé. Mi mamá no estaba. Yo cuando yo estaba con él en la casa, me iba a mi cuarto y dejaba la luz apagada. Jugaba con mis muñecos, pero sin hacer ruido, ¿no? Y la intención de eso era que él pensara que estaba dormido. Y entonces, de esta manera no me pegaría. Ese día estaba así. Yo estaba en el cuarto, tenía la luz apagada, los juguetes en el piso, y él llegó, abrió la puerta, se metió a bañar, salió y me dijo, es que yo te quiero mucho
Y yo, ok. Pero de verdad te quiero mucho. Y yo, sí está bien, sí está bien. Y yo decía, bueno, ya está borracho y normalmente cuando está borracho se va a dormir. Y se quita la toalla y pues, tenía el pene erecto. Y me dice, chúpamelo. Yo, chúpamelo. Yo, no, no te lo voy a chupar, ¿no? Es que te voy a pegar si no me lo chupas. Y yo, no, es que yo no quiero, ¿no? Bueno, dale un beso, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Mi mente lo bloqueó y no sé. No sé si lo hice o no lo hice. No sé, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. ¿Cuántos años tenías cuando pensabas en quitarte la vida? Y cuéntanos, ¿qué sientes que te hacía pensar que ya no querías vivir? La primera vez que pensé eso, tenía como 9 años. Todavía no nacía mi hermana. Yo me acuerdo, yo estaba solo en la casa, como siempre, y se me cayó un vaso. Entonces levanto el vaso y me corto en la mano, ¿no? Pues cuando yo levanto el vaso y veo sangre en mi mano, lo primero que pasó por mi cabeza fue pues, enterrármelo. Yo dije, me quiero morir. Me quiero morir. Porque si no me muero, me va a seguir pegando. Y porque al final del día, tampoco le importa a mi mamá, ¿no? O sea, ¿cómo para qué vivir entonces? Si mi mamá no le importo y seguro me va a seguir golpeando toda mi vida. Y yo ya no puedo. Yo ya no puedo aguantar. Ya me duele. O sea, ya me dolía. Ya hubo un momento en que ya no había miedo, ya era dolor. O sea, ya no había dónde sobarme. Ya me dolía mucho el cuerpo. Y yo me quería cortar en ese momento, pero pues me dio miedo. O sea, no lo hice porque me dio miedo. Me dio miedo y no lo hice. La segunda vez fue ya adolescente. Yo tenía un amigo que se llamaba Ángel. Salimos a una fiesta. Yo estaba ya muy borracho, muy, muy borracho. Tendría como tal vez 15, 16 años. Entonces yo me acuerdo que abracé a mi amigo Ángel y le dije, ya me voy a morir. ¿Cómo? Pues estás loco. ¿Cómo te... Ya me voy a morir, güey. Ya me quiero morir. Siento que ya viví mucho, ya sufrí mucho. Ya, güey. Yo ya no quiero estar aquí. Ya no quiero llegar a mi casa. No quiero ver a mi mamá. No quiero ver a ese güey. No quiero ver a mi hermana. Ya no quiero ver a nadie. Ya me quiero morir. Corrí hacia la avenida. No me atropelló ningún coche. Ninguno. El único que me iba a atropellar se frenó. Me acuerdo que se bajó como a echar pleito. Mi amigo Ángel y otros tantos que estaban en la fiesta como que me jalaron hacia allá. Mi amigo me pegó. Me dio un puñetazo en el cachete. Y me dijo, es que si te vas a morir, te vas a morir tú solo. Yo no voy a ser partícipe de que te mueras. Dice, entonces, yo no puedo volver a ser, yo no quiero ser tu amigo. Yo no quiero ser tu amigo porque no puedo ser amigo de alguien que se quiere morir. Después se fueron de Aguascalientes un tiempo. Yo estaba en la preparatoria, yo decidí quedarme. Yo no quería irme con ellos. No quería yo estar con ellos. Me dejan solo en la casa, como un año viviendo solo. Y yo empiezo a caer en todo tipo de adicciones. Todo tipo es todo tipo. Ese fue el parteaguas de mis adicciones. Porque entonces dije, si no hay muerte, pues hay anestesia, ¿no? Y para no pensar en matarme, pues me drogo todo el tiempo. Y como siempre pensaba en matarme, siempre estaba drogado. Y preferí las adicciones, 1000 veces. No me arrepiento. La verdad es que no me arrepiento. Y lo volvería a hacer 1,000 veces. Porque fue el único tiempo en que no pensé en eso. Ya no pensaba en eso. O sea, yo ya pensaba en consumir drogas. Ya no pensaba en si mi mamá fue mala madre, en si él fue mal padre, en si... Ya no pensaba en nada, ya nada más pensaba en drogarme y ya. Cocaína,
éxtasis, tachas, marihuana, alcohol, sexo, todo lo peor que te puedas imaginar, lo empecé a hacer porque me sentía libre, ¿no? O sea, después de años de tortura decía, güey, pues soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo quiera. Estuve en el hoyo, vivimos en una casa bonita, me vaciaron la casa, se robaron todo, joyas de mi mamá, teles, todo. Yo desperté en la casa, así hecho mierda, literal, y ya no había nada en la casa, ya no había nada. Yo ya no tenía dinero, ellos me depositaban para yo pagar la colegiatura, yo ya no la pagaba, ya no iba a la escuela, todo me lo metía en drogas, no comía. Un buen amigo ese día se acercó a mí y me dijo, vete de aquí, vete de aquí. Y yo, no, es que yo quiero estar aquí, vete de aquí. Si tú no te vas de aquí hoy, pues te vas a morir, güey. Ya estás mal, ya no tienes amigos, ya no tienes dinero, ya nadie te quiere a su lado. O sea, de verdad te lo digo de amigos, vete de aquí, vete con tus papás. Y yo, no sabes lo que me estás pidiendo, ¿no? Cualquier lado es mejor que donde estás ahorita. Pasó algo afortunado, ahora lo veo afortunado, porque él tuvo un problema y estuvo en la cárcel. 2 años estuvo en la cárcel. De mis 17 a mis 19. Todo el peso cae sobre mí. Dios, los astros, quien sea, me dio un trabajo que ganaba muy bien. Entonces yo mantuve a mi mamá y a mi hermana esos 2 años. Pero no solo a ellas, sino también a él en la cárcel, porque pues era policía, ¿no? Nos cobraron la cama, nos cobraron que no lo golpearan, la comida, el agua, todo le cobraban, ¿no? Yo sentía una responsabilidad de ayudarlo. Extrañamente dices, es que yo lo tengo que ayudar, ¿no? Es que para bien o para mal, esa fue tu figura paterna. Sí, sus hijas de sangre, lo entraron a ver a la cárcel 2 veces durante 2 años. Yo pagaba 500 pesos, porque como no tengo sus apellidos, entonces no era un familiar directo y tenía que pagar 500 para verlo, ¿no? Deja tú los 500, era lo de menos. En ese momento veía dinero, gracias a Dios. Era una violación cuando entrabas a verlo. Te tocaban tus partes íntimas y te acosaban y todos los custodios, ¿no? ¿Cuál fue el delito por el que lo encerraron? Fue cohecho, extorsión. Y entonces yo entraba a verlo, no nos hablábamos casi, ¿no? O sea, ese miedo siempre existió, ¿no? Siempre, nunca se fue. Pero yo lo ayudé. O sea, él estuvo bien, él comió por mí esos 2 años. Esa es la verdad, ¿no? Después de cómo se portó contigo, ¿por qué lo ayudabas? Creo que yo sentía una necesidad de regresarle económicamente, hablando, un poco de lo que nos dio. Fue una jaula de oro. Nunca nos faltó comida, nunca nos faltó estudios. Salíamos de vacaciones 3, 4 veces por año. Comíamos en buenos lugares, teníamos buenos coches, teníamos buena ropa. A cambio había más, ¿no? Y maltrato psicológico y muchas más cosas. Pero nunca nos faltó económicamente nada. Entonces, cuando él está en esa situación, lo ayudo. Y como al año y medio de que yo estuve yendo cada 8 días y demás, él se para en unas bancas como de concreto así horribles y dice, te quiero mucho, hijo. Dice gracias porque pues, eres el hombre de la casa, ¿no? Y no has soltado, ¿no? Y estoy muy orgulloso y son las palabras que esperé 17 años. O sea, entonces me las dice y me deshace. Ya aprendió. Creo que le sirvió la cárcel, ¿no? Ya tengo un papá, ya me quiere. Le dije papá hasta que tenía 18 años. Después de ahí estuvo como otro año en la cárcel y todo fue genial, ¿no? O sea, yo iba, me abrazaba, me daba un beso y gracias y todo muy bien. Y yo decía, órale, pues qué padre, ¿no? Sentí esa ilusión. O sea, no de niño, ya de adulto, sentí esa ilusión de, ya tengo un papá, ¿no? O sea, creo que valió la pena un poco, así pensaba yo en ese momento. Mi mamá se enteró de todo, casi de todo, justo cuando él ya sale de la cárcel, cuando él ya está viviendo otra vez con nosotros, es cuando yo empiezo a ver que su actitud es la misma. Obviamente ya no me pegaba, yo tenía 20 años, ya me causaba desagrado verlo.
es cuando yo decido pues, hacer vida con mi ex esposa e irme a Guadalajara. Mi mamá me dice, junto con él, ¿no? Sus palabras textuales fueron, es que no estás haciendo pendejadas, no estás haciendo las cosas bien, chingada madre, que no sé qué. Y entonces me dice, es que no entiendes que yo me preocupo por ti. Eso me lo dijo él. Entonces yo volteo y estaba mi abuelita, mi mamá y él, ¿no? Y le digo, ¿sabes por qué me voy? Le digo, ¿por qué ese güey me pegó tantos años? Porque ¿te acuerdas la vez que me abrí la cabeza? No me caí en la tienda. Ese güey me aventó a la mesa. Porque cuando me veías triste y decías que me dolía el cuerpo es porque me había pegado ese güey. Y tú nunca hiciste nada. Yo era un niño, ¿no? ¿Cómo te lo decía, güey? O sea, tú eres la mamá. Tú te tuviste que haber dado cuenta que yo no estaba bien. Que me pegaban, que abusaban de mí, que me maltrataba psicológicamente. Tú tenías que haberte dado cuenta. La gente te lo decía. Y tú preferiste 1000 veces a ese güey que a mí. Ahora no me digas, quédate, ¿no? Porque, pues no te creo. No te creo. No me dejaron ir y es cuando yo le dije a mi mamá, bueno, es que pasó esto y esto con este güey y por eso yo no quiero estar contigo. Y todavía las palabras de mi mamá y de él fueron, nos va a dar mucho gusto cuando estés tirado en la calle en una vecindad pidiendo de comer. Órale. Cuando yo me voy a vivir a Guadalajara, yo pienso que ya todo acabó. Ella tenía un trabajo estable, era más grande y la mueven a la ciudad de Guadalajara. Entonces yo es de, sí, te pido matrimonio, todo pasó en un mes y me fui a Guadalajara. Ella me llevaba 6 años, yo tenía 20 años. La conozco en septiembre, empezamos a salir. En octubre, mes siguiente, somos novios. Mucho tiempo, y creo que incluso todavía, sufro del síndrome de, como del abandono, como de que la gente no me deje. Entonces, yo estaba enamorado y me dice, me voy, y dije, no se puede ir. Y en diciembre le pido matrimonio. O sea, nada. ¿Por qué no lo sé? Ella dice que sí, y nos vamos a vivir a Guadalajara. Bueno, ella se va con trabajo porque ella tenía un trabajo estable y yo ¿no? Ya estaba más chico y me fui sin trabajo, entonces llegué a Guadalajara y dije, no te preocupes, ¿no? O sea, mientras con tu ingreso y yo busco trabajo y estuve en 1000 trabajos en Guadalajara, ¿no? O sea, he trabajado toda mi vida, o sea, desde los 16 años he trabajado, entonces no me preocupó. Llegué y encontré trabajo en un casino de seguridad, ¿no? O sea, lo que había. Y después encontré un trabajo ya en una tienda de ropa y me empieza a ir muy bien. Nos empieza a ir muy bien. Y era un matrimonio bueno. Llamo matrimonio porque ya vivía con ella. No estábamos casados, pero ya vivíamos juntos. Pese a la diferencia de edades, íbamos por buen camino. Teníamos buenos ingresos, teníamos nuestro coche, nuestros perros, nuestra casa. Todo iba muy bien. Yo tuve varios tropiezos, ¿no? Tuve entre ellos un par de infidelidades. Ella nunca tuvo nada de eso. Pero entre todo iba bien, ¿no? Nos embarazamos cuando yo tenía 21 y todo comienza a derrumbarse. Todo cambia. Y sé por qué cambia. Y es fuerte, cómo lo voy a decir, pero yo no quería ser papá. Yo me enojé porque iba a ser papá. Me estresó la idea de que pues ya no iba a ser nada de mi vida. Eso pensé en ese momento. Nos separamos, todo se empezó a ir al carajo. Yo no quería a mi hijo. Yo no lo quería. Sobrellevamos el embarazo y el destino me da una cachetada porque mi hijo nace un 22 de junio, mismo día de mi cumpleaños. Todo cambia porque yo entro a la sala de partos, más de a fuerza que de ganas, yo quería. Cuando agarro a mi hijo, mi vida cambió. Jamás en mi vida he vuelto a sentir ese llanto de felicidad y creo que nunca lo voy a volver a sentir. Mi vida cambió. Pero curiosamente, nuestra relación no cambió de todas formas. Yo no quería estar con ella. Yo lo intenté, de verdad que lo intenté, lo intentamos y yo ya no quería estar con ella. Ya no la quería, ya no la deseaba, ya no la amaba, ya no había nada. Creo que era mucho mi hijo lo que nos mantenía así. Entre dimes, diretes, vas, vienes, regresas, porque ella nace mi hijo y se viene a la Ciudad de México y yo me quedo en Guadalajara. Un año más o menos viviendo por allá por el trabajo. Decidí cambiar mi lugar de trabajo para acá. Me perdí muchas cosas de mi hijo. Cuando gateó, cuando caminó, cuando habló, pensando en que todo iba a mejorar. Pero no mejora. Teniéndonos cerca empeora mucho más.
al grado de que yo ya empecé a buscar otras relaciones. Pero era algo muy extraño porque yo buscaba relaciones porque yo ya no quería estar con ella y entonces alguien más me llamaba la atención, pero cuando me descubrían, quería regresar con ella. Perdóname, discúlpame, soy un tonto, perdón, sí, estamos mal, pero voy a cambiar, pero... Y otra vez, y otra vez. Llega un momento en que ya dormíamos en cuartos separados, ¿no? Yo dormía en un cuartito así como aisladón, ya no estábamos juntos. O sea, es la verdad. Es de esos matrimonios de vivimos en la misma casa, yo un poco por comodidad y ahorrarme ese gasto también, pero ya no estábamos juntos. Mi pensamiento ahí era, estoy hasta la m de estar casado, ¿eh? O sea, ya, yo no quiero estar con nadie. Ya está la m, ya, o sea, ya, ¿no? Mi hijo, yo la chica, ¿no? Conozco a mi pareja y bueno, pues todo cambió, ¿no? Se ha hecho con calma, se han hecho las cosas bien y va. Pero creo que ahora ya es de una manera más madura. No puedo decir sano porque, hijo, creo que con tantas cosas, sano no estoy. Esa es la verdad, ¿no? No estoy sano, pero creo que va avanzando de una forma más madura y con diferentes actitudes y diferentes pensamientos. Además de que me ha ayudado a hacer mucha catarsis de cosas de mi infancia. O sea, yo empiezo a hacer catarsis de mi infancia de un año para acá, ¿no? Y de repente estoy en mi casa y estoy acostado y se me viene a la cabeza, ¿no? Claro, me acuerdo ese día que me pegó, nublado, como a las 3. No me acordaba de eso. He pasado en estos 2 años como por 2 episodios de depresión. Me mandaron pastillas y medicamento y no me los he tomado, ¿no? Y la razón es muy simple. Porque me da la sensación de las drogas que usaba en mi adolescencia. Entonces me da miedo el antidepresivo. He pasado por un par de episodios intensos de depresión. La he pasado muy mal recordando. Muy mal. Muy, muy mal recordando. Porque me cuesta. Es que, ¿sabes? Tengo una pregunta yo muy dentro de mí hacia mí. Que es como de cliché, pero digo, ¿sí me quiere? Porque ella me habla a la fecha y me dice, te amo, ¿no? Te amo tiene mucho poder. Yo creo que no me ama. No sé si me quiere, o me quiso, o ahora sí me quiere, ¿no? No lo sé. Y la otra es, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo? ¿Qué hice malo? Y vuelvo a lo mismo que he repetido muchas veces, pero es que yo era un niño. ¿Yo cómo me defendía? O sea, ¿yo qué pude haber hecho mal para que llegara una persona tan mierda como él y me hiciera mi infancia imposible? O sea, ¿qué niño a sus 10, 9 años dice, güey, me quiero morir, cabrón, me quiero morir? A esas horas yo quisiera estar lleno de mocos y tierra en la calle, no pensar en morirme. Y él no hace mucho, cuando la última vez que discutí con él por mi mamá, no se me va a olvidar porque me dijo, gracias a mí eres lo que eres. Y le dije, tienes razón, tienes toda la razón. Es lo único en lo que tienes razón. Porque como no me gustaba ver cómo maltratabas a mi mamá, yo no tolero que maltraten a una mujer. Y por cómo me gritaste y me hacías sentir, yo jamás voy a tratar a mi hijo así. Y como toda la vida no te cansaste de decirme que era un mediocre y una palabra que detesto que él me decía que era un inútil, ahora soy exitoso en mi vida. Tienes razón. Tal vez si hubiera sido diferente, no sería lo que soy ahora. Gracias a ti, soy como soy. Tienes toda la razón. Toda la razón. No sé si algún día yo pueda llegar y deseo con todo el alma, de verdad, creo que necesito eso para descansar, responder esas 2 preguntas. ¿Por qué? Algo tiene que venir con todo esto de haber sufrido tanto, o sea, tanto, y si mi mamá de verdad me quiso o me quiere, porque es la realidad, o sea, nunca se preocupó por mí. ¿No crees que tu mamá se daba cuenta que tu padrastro te golpeaba? Yo creo que sí se daba cuenta. Más bien es que ella prefirió tener al hombre y la comodidad que el hombre nos daba que darse cuenta que su hijo era maltratado. O que aceptarlo más bien. O aceptar que su hijo era maltratado. Pero siempre lo supo. Y mencionaba lo que creo que mi mamá no se ha dado cuenta, porque hasta el día de hoy las únicas palabras que he recibido de ella de perdón ha sido eso, ¿no? El perdóname, no sabía, y es ahí donde ya me encabronó. ¿Cómo que no sabías? O sea, si me dices perdóname, supe lo que estaba pasando y no quise dejarlo por miedo a la pobreza,
por miedo a estar sola, porque no quería, porque me valías un carajo tú como niño, órale, te la creo, te la compro y vamos a trabajar en esta relación de madre e hijo. Pero cuando me dices, perdóname, no sabía, ya no te la compro. Vivía lleno de moretones, de lágrimas, flaco, no comía, deprimido, lloraba. Güey, ¿nunca te diste cuenta de eso? Eso es imposible. Eso es imposible. Yo me doy cuenta si mi hijo está triste a los 3 segundos. Por eso la relación está muy fracturada. Es el mismo patrón. Mi abuelita tuvo 1, 2 o 3 matrimonios. O sea, igual, como de hijos de diferentes matrimonios, igual que mi mamá. Y el papá de mi mamá sí golpeaba a mi abuelita y maltrataba a sus hermanos de mi mamá que no eran sus hijos. Y mi abuelita, hasta cierto grado, lo permitía. Es el mismo patrón. Exactamente lo mismo. En algún momento, como bien lo dices tú, yo dije, claro, por ahí va. Ya de adulto, ¿no? Ya de adulto dije, ya entiendo. Pero no. No porque yo no le pego a mi prometida. No le digo una sola mala palabra. La cuido, la procuro y no permitiría que nadie le pegara. Yo no le pego a mi hijo. Nunca lo menosprecio ni lo hago sentir menos. Yo no repetí el patrón. Creo que uno cambia cuando existe amor de por medio. Entonces me lleva a contestar o a preguntarme otra vez lo mismo. Entonces, ¿me quiso o no me quiso? ¿O solo fue mamá como por el check de fui mamá? Apenas todavía ayer me dijo, ¿qué se te olvida que tienes mamá? Tiene casi 1 año que no me vienes a ver. No, sí sé que tengo mamá. Sé que tengo mamá. Pero ahora yo decidí olvidarme un poco de ella. Ya ella se olvidó 17 años de mi vida de mí. Ahora me toca a mí. No sé si está bien. A veces me dice que está mal, que no tiene dinero, que está pasando situación económica. Y yo ya no la quiero ayudar. Estoy enfocado en olvidarme ahora yo de ella y enfocarme en mí, en mi prometida, en mi hijo. Nada más. No pienso en otra cosa que no sea eso. Mi hijo por encima de todo. Y mi ahora pareja es la prioridad de cualquier otra cosa. Dejé de hablarle mucho tiempo a mi mamá y es por eso, ¿no? Porque yo decía, yo no tuve niñez. Yo no supe lo que era jugar. Yo no supe lo que era pegarle a la pelota. Yo no supe nada de la niñez. Pero es que ellos dos me la quitaron. O sea, ese güey entre me abusos y golpes y me la quitó. O sea, yo era un niño con miedo. Y mi mamá, en vez de decir, güey, me voy a preocupar por mi hijo, que es mi hijo, prefería tomar, preferiría irse de fiesta, prefería reclamarle a este güey porque se iba con putas, preferiría muchas cosas que voltear a ver y nunca me preguntó, o sea, nunca en su vida me preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes? Nunca lo hizo, nunca. Todo era atención para él, ¿no? Él sí, cómo está, dónde está. Ella me abandonó. Creo que fue peor el abandono de mi mamá que el abandono de mi papá. Porque al menos mi papá me abandonó y ya. No sabe de mí. No supo si estaba bien, no supo si estaba mal, no supo si comía, no supo nada. Pero mi mamá me abandonó teniéndome todos los días en su casa. Teniéndome diario ahí me abandonó. Me dejó a mi suerte. Creo que eso estuvo mal. Estoy seguro que eso estuvo muy mal. Muy, muy mal. Mi mamá sigue con él. Y siguió con él. Cuando yo pienso que ya todo acabó, que yo ya soy una persona adulta, que yo ya no tengo nada que ver con ellos, un día me marcan por teléfono. Y era mi mamá llorando. Necesito que me ayudes. ¿Qué pasó? Me pegó. Me pegó, yo sentía que me iba a matar y me dijo que cuando él regresara a la casa no me quería ver aquí. Yo sentí una ira dentro de mí, porque mi mamá fue mala madre, muy mala mamá, pero es mi mamá. Y le pegó. Y dije, yo ya la puedo defender. Voy a Aguascalientes. Fui por mi mamá, nunca apareció él. O sea, no sé, el destino todo lo acomodó. Él nunca llegó a la casa. Yo estaba esperando que llegara, porque yo sabía que no le iba a ganar. Pues es un güey de 2 metros, pero sabía que un mazo le iba a dar. Uno. Y le dije a mi mamá, nos vamos. Agarra tus cosas y nos vamos. Y la respuesta de mi mamá fue, ¿y las cosas? ¿Y la lavadora? ¿Y la casa?
Y yo, mamá, ¿estás loca?, le dije. ¿De verdad estás tan mal de tu cabeza? O sea, ¿qué quieres esperar? ¿Que este güey llegue y te mate? ¿Y entonces dónde te entierro? ¿En la lavadora? ¿O en el patio de la casa? Tú dime dónde quieres que te entierre. Dije, aparte está mi hermana aquí. Sí, a ella no le hace nada porque es la niña de sus ojos, pero de todo le está faltando al respeto porque está aquí pegándote a ti. Si tú no te mueves de esta casa, ahorita no cuentas conmigo. Y no me vuelvas a marcar. Se va, decide irse. Llegamos a casa de una amiga de mi mamá y le digo, hay que ir a la delegación, hay que denunciarlo, que lo metan a la cárcel, que lo refundan. Él no tuvo que haber salido de la cárcel, no quiso hacerlo. No sé, no entiendo, a la fecha no entiendo yo la obsesión de mi mamá con él. No la entiendo, de verdad. ¿No piensas que tu mamá está atrapada en un círculo de violencia del que no sabe cómo salir? No lo sé, no lo sé. Y es que va a sonar muy feo, pero hoy en día no me interesa. La última vez que le pegó fue a buscarla a la casa donde ella renta y amigos que estaban con ella lo tuvieron que separar de ella porque le quería pegar. Fue la última vez que yo recibí una queja de esas porque me mandó audios diciéndome, es que vino y mira, escucha, y él decía, te haces pendeja, te voy a matar. Tiene 1 año y medio eso, 2 años yo creo. Y entonces en ese momento dije, no, ya basta, ya. Si mi mamá se muere es porque quiere. Y si mi hermana se va entre las patas con él es porque también lo quiere. Porque cualquiera de las dos puede decir, ya basta, tiene mi apoyo. Yo le conseguí citas con amigos en Aguascalientes para que fuera y denunciara. Nunca lo hizo. Tiene amigas que le han dicho ya, pero lo sigue buscando. O sea, me pega, lo busco, me pega, lo busco, me corre, lo busco. Y entonces, ¿yo qué hago? O sea, al final del día, volvemos a la misma historia de la niñez, pero de adulto. Te sigo sin importar. Sigo sin ser tu prioridad. Lo malo es que ahora está mi hermana, pero ya no me importa de verdad. O sea, yo espero de verdad que algún día no me marquen y me digan, mató a tu mamá. Seguramente me dolerá, pero diré, pues ya se veía venir. Ya estaba firmada la solicitud. Ella hizo la solicitud para que la matara. Y entonces tu hermana nunca sufrió un solo abuso por parte de tu padrastro. Al menos físico no. O sea, que yo me diera cuenta físicamente, no. No sé si psicológico, no sé si de otra forma, no lo sé. ¿Tu hermana alguna vez vio cómo te pegaba su papá? No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Ella supo de mi boca que su papá me pegaba. Ella lo supo. Y yo se lo conté al detalle de cómo fue su papá conmigo. ¿Cómo respondió? Solo llora. Llegó un momento en que opté por ya no contarle, porque al final creo que se lastima o la lastimo, porque al final es su papá. Y al final, pongo comillas, no fue mala con ella, porque, bueno, al maltratarnos a todos creo que es malo con todos, pero pues creo que ella no. Y digo creo porque no sé, no estoy seguro. O sea, yo puedo esperar todo de esa persona. Salvo la última vez, que fue cuando me mandaron los audios, que fue a buscarla donde no sé qué quería y le gritaba groserías y le quería pegar, ¿no? No lo hizo, pero al final la ofendió, o al final ya la ofendió. Es el único que hacia ella que yo he sabido. Es el único. De ahí en más yo nunca lo vi, nunca lo escuché. ¿Tu mamá sigue casada con este hombre? Nunca se casaron, fue como un matrimonio de juntarse. La respuesta es no lo sé. De repente me entero, por ya sabes, redes sociales y demás, que está en la casa, pero no sé, no pregunto, no me sorprendería saber que sí, la verdad es que no me sorprendería, pero no lo sé. Sé que tiene contacto, sé, pero no sé si sigan juntos. Puede ser que sí. O que vayan y vengan, ¿no? Muy seguramente sucede eso, ir y venir. ¿Y él ya nunca te ha buscado a ti? Sí, hace no menos de 1 año me buscó, justo cuando fue su último problema que quiso ir a golpear a mi mamá, me marcó por teléfono, borracho, ¿no? Como de costumbre, y me dijo, oye gordito, es que yo te quiero mucho, dice, y es mi hijo, y estoy muy orgulloso de ti. En ese momento lo callé y le dije, ni soy tu hijo,
ni necesito que estés orgulloso de mí. Para mí es una mierda de persona. Para mí estás muerto. Lo que te pase me viene valiendo más. No me vuelvas a buscar. De verdad no me interesa saber de ti. Y su actitud cambió. Tiene una actitud de psicópata. Porque cambió de ser el te quiero gordito a pues te voy a ver, cabrón. Y entonces te voy a partir tú. Pues no la partimos, le dije. No tengo 11 años, cabrón. No soy el niño que lo pateabas y volaba la chingada y se iba a llorar a su cuarto. Tengo 29 años ya y perfectamente nos podemos partir la mano. Esa fue la última llamada que yo tuve con él y no he vuelto a saber, ya no he escuchado su voz otra vez. Qué bueno. ¿Qué es lo peor que te hizo tu padrastro? Yo creo que el maltrato psicológico me dolió más que lo físico. Es que yo me hizo sentir una basura. O sea, me hizo sentir nada, ¿no? Yo era el inútil, yo era el pendejo. Yo era el niño que no valía nada con miedo y que al final su mamá nunca iba a ver por él. Así me hizo sentir él. Los golpes llegó un momento en que ya era costumbre aguantarlos. O sea, ya sabía que venía el madrazo. Llegó un momento de mi niñez que me agarró una vez a cinturonazos por donde cayera y ya no me dolían. O sea, ya no me dolían los golpes. Ya era estático, ya era como, pues ya, ¿no? Pero psicológicamente me hizo miedo. Y repito, al grado de yo querer ya no vivir, me hizo miedo. Eso fue lo peor que me pudo haber hecho. Me robó mi niñez, mi inocencia, mi niño, me lo robó. Me hizo miedo. Pues eso fue lo peor que me hizo. ¿Con qué consecuencias psicológicas sientes que cargas hoy en día por todo esto? Soy muy aprensivo. Soy muy aprensivo, mucho. Tengo ese miedo al abandono. Mucho miedo, ¿eh? O sea, con mi pareja actual me costó porque su actitud es muy diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado. Entonces, en ciertos momentos, mi cabeza reaccionaba y decía, ya no me quiere, ya no me quiere, ya me va a dejar. Seguro ya le aburrí. O en el trabajo, ¿no? Alguien me dice, un día me habla bien y al día siguiente no me saluda, todo el día estoy pensando en, ¿está enojado conmigo? ¿O hice algo mal? Y entonces regreso yo a pedir una disculpa, aunque no necesite pedirla. Perdóname. ¿Por qué? No sé qué te hice, pero perdóname. Es ese tipo de cosas que definitivamente las traigo por su culpa, ¿no? Creo que dentro de lo bueno es que no me gusta conformarme y siempre busco ser mucho más de lo que soy. Pensando en que algún día seguramente pero estaré mucho mejor y algún día me lo encontraré porque así es la vida. A lo mejor muerto, no lo sé, pero si es muerto yo me acercaré y le diré, pues no soy el inútil que decías, ni el mediocre que pensabas. Puedo sostener una familia mucho mejor de lo que tú lo hiciste con amor, ¿no? Sumándole el amor. Creo que es lo único bueno, que ese enojo a veces lo transformo en motivarme para decir, no, yo no puedo ser un mediocre, porque le voy a dar la razón a este güey. Claro, ves, te lo dije, eres un mediocre, nunca lo ibas a lograr, no lo puedo permitir. Entonces me motivo para pues, darle la mano, ¿no? Y decir, ¿ves que no? Que todo fue diferente a lo que tú pronosticabas. A mi mamá yo ya la perdoné. Mas no olvido no lo que hizo, sino lo que no hizo por mí. No olvido y eso crea un resentimiento con ella. Ya no conmigo, porque mucho tiempo yo decía, fue mi culpa. Yo no le puedo arruinar la felicidad a mi mamá. Le digo y ya no es feliz. Me pega porque es mi culpa. Claro, es que no comí. Tenía que haber comido. Justificado el mal. Pues los zapatos no son para jugar fútbol. Claro que me merezco el castigo. Pero llega un momento en que digo, a ver, no, yo no tengo la culpa. Entonces yo, Antonio, me perdoné. Y estoy completamente seguro que nada de esto fue mi culpa y yo no tuve nada que ver y ni tuve que haber pasado por eso. Mi mamá la perdono porque pues sané conmigo.
su ausencia, su desinterés y su falta de amor. Conmigo lo sané. Me aventó, me raspé, me curé, te perdono. Pero no se me olvida que me aventaste. Pero él, eso no se perdona. Que no me heriste, o sea, tú me hundiste, me enterraste y me pisoteaste. Entonces yo no te puedo perdonar algo cuando me hiciste tanto daño. A veces pienso que le causaba satisfacción golpearme. O que es un asesino en potencia. Porque, o sea, ver a un niño, le sacas 2 metros en el piso, sangrando, porque tú lo sangraste, cualquier persona sana mentalmente dice, güey, la estoy cagando. Pero él no. O sea, él se motivaba más. O sea, era como su rutina pegar. Yo no podía hacerle nada. Entonces no entiendo qué poder quería demostrar ahí. No sé, a veces sí me gustaría meterme, como que regresar un poco el tiempo y meterme en su cabeza, saber qué pensaba. Sería interesante saber qué pensaba o qué deseaba. No sé si a lo mejor decía, el día que ya no se levante, ahí le paro, ¿no? No sé. Puede ser que lo haya pensado. Gracias al destino, pues no pasó. Me aventaron. Me mataron y reviví, ¿no? Pero, güey, me mataste. Si tu hermana y tu mamá llegan a ver esta entrevista y sienten enojo porque estás hablando en una entrevista, ¿qué les quieres decir de eso? Creo que empezaré por mi hermana. Deberías de sentir todo lo que quieras sentir, pero al menos enojo conmigo creo que no sería lo justo. Porque lejos de sí sanar y hacer catarsis y contarlo, es concientizar un poquito también. Ella va a tener hijos, eso espero, me daría mucho gusto. Y que recuerde esto que está viendo en el video y que diga, voy a ver a mi hijo hasta debajo de la axila todos los días. Si le veo un pellizquito, yo voy a preguntar. Yo no me voy a esperar a que a mi hijo le pase lo que a mi hermano le pasó. Ya me lo contó mi hermano. Es un regalo más que una entrevista. O sea, te estoy regalando mi testimonio para que no te pase lo mismo, para que cuides a tu hijo, para que lo primero que te preocupe por encima de todo, o sea, nadie es más valioso que tu hijo. Nadie. Aunque quieras mucho al güey, aunque te provea económicamente muy bien, nada es más importante que tu hijo. O sea, un plato de frijoles y tu hijo sonriendo, fenomenal. ¿Y eso te gustaría decirle a todas las mamás que están poniendo como prioridad a sus maridos en vez de a sus hijos? Sí, yo creo, y lo platicábamos, que si el marido te deja, lo conociste en un bar o en el trabajo o donde tú quieras que lo hayas conocido. No tiene nada de unión contigo más que el amor hasta que se acaba. O te faltan al respeto, lo que sea, se acaba, se va. Y puede llegar alguien que te quiera más que él o te trate mejor. Y si esa persona dice, ya no te quiero ver, pues te puede valer más, ¿no? Pero que tu hijo, que es tu sangre, que lo cargaste 9 meses, que comió de ti, que es un pedacito de ti, por no cuidarlo y ponerlo por debajo de todo, te diga, güey, no te quiero ver. Yo creo que ya no hay peor castigo que eso. Parejas te puedes encontrar miles, una peor que otra, una mejor que otra. Pero hijos no se repiten. Ese hijo es el único hijo igualito que vas a tener. Y si por tu falta de madurez o de amor o lo que tú quieras ponerle de pretexto, no lo cuidaste y le desgraciaste la vida y ahora está resentido contigo, ya fallaste en la vida. O sea, no hay peor fallo que ese. Entonces, justo como tú dices, el mensaje para esas mamás es, güey, date cuenta. Es muy evidente que tu hijo cambia de actitud y si cambia es por algo. El niño no te va a decir, no te va a escribir una carta. El niño te grita con sus ojos, con su dolor, con su llanto, dejando de comer, con miedo, ¿no? O sea, él te va a gritar de esa manera. No esperes a que él venga y te diga, porque de verdad después es demasiado tarde. Y justo ese mensaje es para mi mamá.
¿no? Como bien lo decía, si ve el video, pues no te diste cuenta. O sea, no te diste cuenta cuánto estaba sufriendo yo, cuánto me dolía que me viste, o sea, me viste con sangre en la cabeza y no quisiste investigar más. O sea, te quedaste con el se cayó. La gente te dijo, no permitas que le peguen a tu hijo. Y tu salida fácil fue, pues llévatelo. Creo que ese es el mensaje para ella. No te diste cuenta o no quisiste darte cuenta. Por tu culpa yo sufrí. Por tu culpa yo lloré. Me daba miedo hasta respirar cuando estaba en la casa para que no me escuchara y no me pegara. Y güey, ¿nunca te quisiste preocupar o dar cuenta de que yo estaba mal? Entonces, creo que si llegara a ver el video y sintiera enojo, sería un error más a la lista de errores que ha tenido. Creo que lo que debería de decir es hacer un ejercicio personal y decir, la cagué, la cagué. Fui mala mamá, puse otra prioridad por encima de mi hijo y lo acepto. Y ni siquiera quiero que pida perdón. No se sana con un perdón. Ya padecí, ya me pasó. Creo que con que lo aceptes está bien. Y que ni siquiera me lo diga. Que ella personalmente diga, sí tiene razón. Sí tiene razón, fui una mierda. ¿Con tu hermana cómo fue como mamá? Es que ella le dieron todo. Ahora es muy aprensiva con mi hermana. Y eso sí tengo la justificación. Y es que todos nos fuimos menos mi hermana. No quiere que mi hermana se vaya. No quiere que crezca. No quiere que vea más allá. Porque entonces es la única que me queda. Se fue la grande, se fue el mediano. Ya. ¿Y tiene relación con tu hermana mayor? No. Ella ya no la busca. Mi hermana mayor a ella ya no la busca. O sea, hay un grupo familiar y ya sabes, pero a mí me contesta. Por lo que sé, porque yo pues no me acuerdo de ella, ¿no? O sea, la verdad es que se fue cuando yo tenía 1 año. ¿Y nunca la has vuelto a ver? Nunca la he vuelto a ver. Me habla, he hablado con ella en cumpleaños. Ella dice que me quiere mucho y que siempre me quiso mucho. Y la gente dice que siempre me quiso mucho. Pero al final fui hermano de 1 año, ¿no? Ella ya no la busca y mi mamá a ella tampoco, ¿no? Dejó de buscarla, porque ella también como que le ignoraba. Y más que como juzgar a mi hermana, creo que la felicito, de verdad. Muy seguramente, y eso me lo platica o me lo ha platicado incluso mi abuelita, es que pasó lo mismo. Mi papá, mi creador, fue la prioridad por encima de mi hermana en ese momento. Aplausos para el papá de mi hermana, que se dio cuenta y dijo, vamos a la chingada, yo me llevo a mi hija. Y mi hermana pues dijo, claro, ¿no? De ser niñera de él y ser por debajo de su marido, pues me voy con mi papá, ¿no? Y estuvo perfecto. Yo no tenía un papá que hiciera eso por mí, ¿no? Que dijera, me llevo a mi hijo, pues yo me tuve que quedar. Por eso la actitud tan aprensiva de ahora mi mamá con mi hermana, como de, no puede pasar otra vez. Entonces, ¿cómo? Pues la dejo encerradita en esta cajita para que no se me vaya. Naturalmente tendrá que pasar, que se tiene que ir mi hermana y crecer. Pero hoy está así. ¿Y tú no tienes relación con tu hermana? O sea, muy... ¿Con la mayor? Con la menor. Sí, con ella sí. Yo la quiero mucho, estuvimos mucho tiempo juntos, o sea, crecimos juntos. Yo la quiero mucho, me preocupo mucho por ella, yo hablo mucho con ella de crece, ignora, no hagas caso, oídos sordos, tú ve para adelante, yo te ayudo, yo de repente como que se agacha un poco, pero yo la motivo mucho a que salga de ahí. Yo convivo y hablo mucho con ella, ¿no? Y algo de esto yo le he platicado a ella en confianza de, güey, mi mamá fue así, contigo cambió, qué bueno, pero mi mamá fue así conmigo. Porque al principio ella me juzgaba un poco de que no iba a visitarlas. Como la quiero y me interesa que no tenga una mala percepción mía, le expliqué el por qué. No quiero verlas o verla por esto, porque estoy dolido, porque me duele recordar, ¿no? O sea, por eso prefiero no, pero no es contigo el problema, ¿no?
esto lo va a ver mucha gente, ¿no? Y al final del día esto puede llegar a él. O sea, pensé en mi mamá y en mi hermana, pero si le llega a él, ¿Hay algo que le quieras decir a él? sí, creo que sí. Más bien sí. Yo creo que lo bien o mal que pueda estar en un futuro, o sea, en general no me interesa, pero que se acuerde pues que al final todo se paga en esta vida. No me sorprendería verlo solo. No me sorprendería. Creo que poco a poco ha ido pagando. A él le pesaba mucho lo económico, mucho. Hoy en día es chofer de aplicación y no tiene dinero, ¿no? Y padece mucho. Y así poco a poco se irá pagando al final con lo que a él un poco más le cueste de trabajo. Creo que en esos momentos él debería hacer igual un ejercicio personal y aceptar. También debería de aceptar él. Él también debería de dejar de ser un poco narcisista y pensar que todo estuvo bien porque así es él. Creo que estaría padre que en un futuro pudiera decir, sí fui una mierda de persona. Lo mal que me vaya, creo que bien ganado, pues porque le destruí la vida a una persona. Que sepa que tampoco me gasto tanto yo en estarme acordando de él, porque no me acuerdo de él. Me acuerdo de mi situación, de lo que pasé por su culpa, pero no de él, porque de él no me acuerdo, ¿no? A veces ni nombre le pongo ni en pensamientos ni en sueño, me acuerdo de la situación. Entonces, que no me atormento yo tampoco pensando en él, que no piense que yo pienso en él constantemente, dejó de ser persona. O sea, creo que el grado que puedas tener vivo es persona, ¿no? Dejó de ser persona para mí. Para mí no es nadie, pero creo que por bien de él debería de ayudarse, de buscar quien lo ayude a entenderse un poco, porque está mal y sigue siendo manipulador, violento, alcohólico, sigue teniendo de todo. Si quiere rescatar un poco lo mal que le pueda ir de quedarse solo o de verse mal un día, yo diría que se ayude, se escarbe un poquito del por qué fue así o por qué es así y ojalá pueda encontrar la respuesta. Eso es creo que lo que yo le quisiera decir a él. Soy Toño y soy sobreviviente de abuso y maltrato.